Buenos días a todos. Mi nombre es David Ramos Coria. El día de hoy toca la clase de electrocardiograma en trastornos electrolíticos. Quiero agradecer al doctor Eric Alexanderson y al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM por su invitación para participar en este curso. Vamos a hablar sobre las alteraciones del potasio sérico en el electrocardiograma, las alteraciones del calcio en el electrocardiograma y también de las del magnesio. No hablaremos de las alteraciones del sodio, fósforo y cloro, ya que estas no se manifiestan en el electrocardiograma. Y también quiero hacer un pequeño breviario cultural aquí, mencionando que la Real Academia Nacional de Medicina de España considera el término hipocalemia o hipercalemia escritos con K como incorrectos y considera lo correcto escribirlos con C, o bien hipopotasemia o hiperpotasemia. Sabemos que la actividad eléctrica cardíaca depende de gradientes iónicos transmembranales y de la conductancia de los canales iónicos a través de los cuales pasan ya sea al interior o al exterior de la célula los iones. De manera que alteraciones en la concentración sérica de estos puede afectar todas las fases del potencial de acción cardíaco, y esto se puede traducir en alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, hay que conocer que los cambios asociados en el electrocardiograma pueden variar desde hallazgos menores, incidentales, superficiales, hasta disritmias potencialmente mortales. Y he ahí en esto último la importancia de conocer las alteraciones electrocardiográficas y poder incidir en el pronóstico de los pacientes. Entonces aquí vemos un diagrama del potencial de acción de una célula ventricular, en donde recordamos que se caracteriza por poseer 5 fases. La fase 4, que es donde se encuentra en reposo, el potencial de reposo de la célula, de la membrana celular. La fase 0, que es la despolarización, donde se alcanzó el potencial umbral y vino la despolarización por apertura de canales de sodio, donde hay un flujo hacia adentro de la célula de sodio. Después viene la fase 1, donde hay un flujo hacia afuera de la célula transitorio de potasio. Luego la fase 2, donde se equilibra la salida de potasio con la entrada de calcio. Esto se conoce como la meseta. Luego viene la fase 3, que es la repolarización, donde se cerraron los canales de calcio, persisten abiertos los de potasio, entonces hay una salida de potasio. Y finalmente regresamos a la fase 4, que es el potencial de reposo de la membrana celular, y esto es mediado principalmente por la bomba de sodio ATPase, en donde se sacan 3 sodios por cada 2 potasios que se introducen a la célula. Y como podemos observar, el electrocardiograma de superficie puede correlacionarse con las distintas fases del potencial de acción. Así, la despolarización ventricular, es decir, la fase 0 correlaciona con el complejo QRS, las fases 1 y 2 correlacionan con el segmento ST, la fase 3, es decir, la repolarización ventricular, correlaciona con la onda T, y la fase 4, pues es el potencial de reposo de la membrana celular. Mientras que en las células especializadas del marcapasos, es decir, el nodo sinusal principalmente, se componen de únicamente 3 fases, la fase 4, 0 y 3. En la fase 4 hay una despolarización lenta, progresiva, automática, mediada por entrada de sodio y potasio en lo que se denomina la corriente FONI. Una vez que se alcanza el potencial umbral, que es aquí en torno a los menos 40 milivoltios, hay una despolarización en donde hay una entrada de calcio a la célula, es decir, la fase 0. No hay fase 1 ni fase 2 y pasamos directamente a la fase 3, es decir, la repolarización, en donde hay una salida de potasio y regresamos a la fase 4. Aquí podemos ver cómo se afecta la conductancia de los canales iónicos conforme van progresando las fases del potencial de acción en una célula del marcapasos y en una célula del miocardio ventricular. Así, en la fase 4 hay mayor conductancia para el sodio, en la fase 1 mayor conductancia para el calcio en el caso de estas células. En la fase 3 hay una repolarización mediada por salida de potasio y en la fase 4 nuevamente hay una entrada de sodio, una despolarización lenta. Mientras que en el miocardio ventricular, en la fase 4 principalmente hay una conductancia incrementada de potasio, en la fase 0 la despolarización hay una entrada de sodio, en la fase 1 salida de potasio, en la fase 2 entrada de calcio y en la fase 3 salida de potasio. Dependiendo del nivel que estemos estudiando en el corazón, la morfología del potencial de acción será distinta. Como podemos ver, a nivel del nodo sinoauricular será un poco distinto, mientras que en el músculo atrial tendremos esta morfología y en el músculo ventricular esta otra. Así podemos ver que la despolarización del músculo auricular vista en rojo correlaciona con la onda P. El segmento PR correlaciona con el retraso fisiológico mediado por el nodo auriculoventricular y la despolarización ventricular en verde, es decir, la fase 0 ventricular, correlaciona con el complejo QRS, el segmento ST con las fases 1 y 2 y la onda T, es decir, la repolarización con la fase 3 en azul. El gradiente transmembranal del potasio en el miocardiocito es el factor más importante para mantener el potencial de reposo
de la membrana celular en torno a menos 90 milivoltios, de modo que alteraciones inclusive pequeñas en la concentración sérica de potasio puede llevar a efectos profundos en la función electrofisiológica del miocardiocito. Sin embargo, hay que saber que el electrocardiograma tiene una muy baja sensibilidad y baja especificidad para detectar alteraciones en los niveles séricos de los electrolitos. Esto quiere decir que podemos estar frecuentemente ante pacientes con hipercalemia moderada, por ejemplo, que no tengan ninguna manifestación electrocardiográfica. Entonces siempre hay que tomar el contexto clínico del paciente en cuenta y correlacionar siempre todo lo que tengamos de manera integral, es decir, la clínica del paciente, los laboratorios y el electrocardiograma para poder llegar a un diagnóstico certero. Empezaremos con los trastornos del potasio. El potasio es el principal catión intracelular y se calcula que la ingesta promedio en el ser humano es entre 80 y 100 mil equivalentes por día. Normalmente todo el potasio ingerido debe ser excretado para mantener una concentración sérica fisiológica entre 3.5 y 5.5 mil equivalentes por litro. Y esto se lleva a cabo por medio de diversos mecanismos homeostáticos, principalmente la excreción 90% mediada en orina y 10% llevada a cabo en heces. El 98% del potasio corporal está en el espacio intracelular, predominantemente en el músculo esquelético y también en el hígado, eritrocitos y hueso, y en menor medida en otros tejidos. La hipocalemia o hipopotasemia se define como una concentración sérica de potasio menor a la fisiológica, es decir, menor a 3.5 mil equivalentes por litro, y puede clasificarse de acuerdo a su gravedad en leve entre 3 y 3.5, moderada entre 2.5 y 3, y grave aquella menor a 2.5 mil equivalentes por litro. Clásicamente se describe que los síntomas van incrementando conforme incrementa el grado de hipocalemia. Así, la hipocalemia leve suele ser asintomática, la moderada puede cursar con síntomas leves e inespecíficos como malestar general, calambres musculares, mialgias o debilidad, y la hipocalemia grave suele cursar con la misma sintomatología y se suele agregar también arritmias graves como taquicardia ventricular, torsat de Pointes, insuficiencia cardíaca o rhabdomiólisis. Sin embargo, hay que recordar que esta no es la regla, ya que frecuentemente estamos con pacientes con hipercalemia moderada a grave, hipocalemia moderada a grave, que no tienen ninguna sintomatología. La hipocalemia es común tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. Se encuentra en alrededor de una quinta parte de los enfermos hospitalizados algún grado de hipocalemia y casi en la mitad de los pacientes que consumen tiazidas. Existen muchísimas causas de hipocalemia, como podemos observar en esta tabla, y no es el objetivo de esta clase describirlas todas. ¿Cómo afecta el potasio al potencial de acción de la membrana celular cardíaca? Como podemos observar aquí, las alteraciones del potasio alteran principalmente la fase 3, es decir, la repolarización ventricular o auricular, dependiendo de la célula que se esté estudiando, del potencial de acción. Y específicamente la hipocalemia lo que hace es enlentecer la fase 3, disminuye la pendiente de la fase 3 y esto se traduce en el electrocardiograma de superficie como una onda T aplanada, es decir, de menor amplitud y prolongada, es decir, de mayor duración, con una onda U que puede aparecer y también ser prominente. Como vemos en este ejemplo experimental, vemos la morfología del potencial de acción ventricular en un potasio sérico normal de 4 milimoles y la traducción electrocardiográfica con una onda T normal. Mientras que una hipocalemia grave de 1.5 milimoles observamos ya que se prolongó la fase 3, se disminuyó la pendiente de la misma y esto se tradujo como una onda T plana y una onda U, perdón, prominente. Igualmente en estos ejemplos, un potasio sérico normal, vemos esta morfología del electrocardiograma, mientras que una hipocalemia grave de 1.9 milimoles observamos depresión del segmento ST, una onda T plana y una onda U prominente. Igualmente aquí podemos observar lo mismo en medida que va incrementando el grado de hipocalemia. Podemos observar estos cambios. La onda T se va haciendo más plana progresivamente y la onda U se va haciendo más prominente progresivamente. Así se describen estas alteraciones en la hipocalemia, la disminución de la amplitud de la onda T, una onda U prominente que inclusive puede llegar a ser más prominente que la onda T, un intervalo QT que puede ser prolongado, aunque en la mayor parte de los casos realmente no es un intervalo QT prolongado, sino un intervalo QU prolongado, en donde estamos tomando en nuestra medición erróneamente, estamos tomando en cuenta la onda U, y pues puede darnos falsamente un intervalo QT prolongado. También puede observarse depresión del segmento ST en algunos casos, inclusive inversión de la onda T, en casos ya moderados y prolongación del intervalo PR que puede desencadenar bloqueos auriculoventriculares y también un incremento de la amplitud de la onda P, es decir, puede hacerse más pico de la onda P. Finalmente, esto puede desencadenar arritmias como fibrilación auricular, extrasístoles ya sea supra o ventriculares, taquicardia ventricular, torsat de Pointes, que finalmente es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica con intervalo QT prolongado, o también denominada taquicardia helicoidal, o torsión de las puntas, y esto también puede desencadenar fibrilación ventricular y asistolia. He ahí la importancia de saber detectar las alteraciones iniciales y no llegar a esto último. Vemos aquí este ejemplo donde hay la presencia de ondas T aplanadas y unas ondas U prominentes señaladas en azul.
En este otro ejemplo podemos observar igualmente una onda U prominente y una onda T invertida con una depresión del segmento ST. Si no hubiéramos analizado con detenimiento este electrocardiograma, inicialmente hubiéramos pensado que esta es la onda T. Las ondas U son el hallazgo más frecuente en la hipocalemia, sin embargo, se encuentran en menos de una tercera parte de los casos de hipocalemia. Y la hipocalemia no es la única causa de ondas U. Hay que recordar también la bradicardia sinusal, que puede asociarse a la presencia de ondas U. La causa de por qué aparecen las ondas U en la hipocalemia no está bien esclarecida, sin embargo se han propuesto estas teorías, que se debe a una relajación mecánica de la pared ventricular, que se debe a una repolarización retrasada de las fibras de Purkinje o a una repolarización prolongada regional en una porción del miocardio intermedia, es decir, entre el endocardio y el epicardio. El tratamiento de la hipocalemia generalmente lleva a la resolución de las ondas U. Vemos otros ejemplos aquí, unas ondas U prominentes señaladas aquí con estas flechas y con estas otras flechas las ondas T aplanadas con menor amplitud. Otro ejemplo, vemos ondas T aplanadas con ondas U prominentes. Vemos aquí una onda U prominente, una onda T aplanada. Prolongación del intervalo QT corregido de 597 milisegundos por fórmula de Bassett. También en algunos casos puede observarse depresión del segmento ST y para esto hay que hacer diagnóstico diferencial con la lesión subendocárdica. Y bueno, ¿por qué se da depresión del segmento ST en estos casos? Realmente tampoco está muy bien esclarecido, sin embargo, se cree que pudiera ser por una conducción disminuida a través del miocardio, por excitabilidad reducida por hiperpolarización de la membrana mediada por hipocalemia o despolarización no uniforme de los miocardiocitos. También cuando observamos inversión de las ondas T, suele ser de ramas simétricas, igual que la isquemia subepicárdica. Y generalmente para hacer el diagnóstico diferencial hay que tomar también en cuenta el contexto clínico del paciente, si se presenta con dolor torácico de características típicas, si presenta factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, generalmente se describe en la literatura, aunque esto no es la regla tampoco, que en la isquemia subepicárdica el intervalo QT suele ser normal, mientras que en la hipocalemia suele ser prolongado. Sin embargo, esto no es 100%, esto no sucede en todos los casos, ¿no? En otros casos puede ya desencadenarse extrasístoles, como vemos en este caso unas extrasístoles ventriculares señaladas con las flechas. En este otro caso, una hipocalemia grave, véase que tiene un intervalo PR largo, es decir, un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Las ondas U son prominentes y las ondas T son planas, de hecho se fusionan en algunas derivaciones, y el intervalo QT es largo porque estamos tomando en cuenta en nuestra medición la onda U, entonces realmente es un intervalo QU. Otro caso, un paciente con hipocalemia grave de 1.9 mil equivalentes sobre litro. Observamos depresión del segmento ST, sobre todo en las derivaciones de la cara inferior de 2, de 3 en ABF. Vemos inversión de las ondas T en las mismas derivaciones y un intervalo QU prolongado igualmente. Vemos las ondas U prominentes aquí. Este mismo paciente no se trató de manera oportuna esta hipocalemia y vemos que se desencadenó una taquicardia helicoidal, es decir, hubo una extrasístole aquí auricular en la repolarización del ciclo previo, es decir, en la onda T, y se dio lo que se conoce como fenómeno de R sobre T. Y este es una base fisiopatológica descrita en la aparición de la taquicardia helicoidal o torsat de Pointes, porque es un mecanismo arritmogénico conocido como actividad desencadenada, en donde hay un postpotencial precoz, es decir, en la fase 3, en la repolarización. En cuanto a la hipercalemia, se define como la concentración sérica mayor a 5 miliequivalentes según algunos libros, pero según la mayor parte de los textos es aquella mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. Y puede clasificarse de acuerdo a su gravedad en leve entre 5.5 y 6.5, moderada aquella mayor a 6.5 y menor a 7.5 y grave aquella mayor a 7.5 miliequivalentes por litro. La hipercalemia tiene una prevalencia de alrededor de 2 a 3% en la población general, sin embargo es ampliamente prevalente en los pacientes nefrópatas, entre 40 y 50% de los pacientes adultos con enfermedad renal crónica padecen algún grado de hipercalemia y la incidencia en los pacientes hospitalizados es del 10%. Las manifestaciones electrocardiográficas son muy variables y dependen no solo de la gravedad, es decir, de la concentración sérica del potasio, sino también del ritmo de incremento del mismo. De tal modo que a mayor velocidad de incremento del potasio, más alteraciones electrocardiográficas vamos a observar. Existen muchísimas causas de hipercalemia y no es el objetivo de esta clase tampoco describirlas, pero quiero recordar que la causa más frecuente de hipercalemia es la excreción disminuida a nivel renal por enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. Justo de manera contraria a lo que sucede con la hipocalemia, la hipercalemia lo que hace es aumentar la velocidad de la fase 3 del potencial de acción, incrementando la pendiente, es decir, se hace más empinada. Y esto se traduce en el electrocardiograma como una onda T alta, picuda, simétrica, es decir, ramas simétricas y con un intervalo QT que suele ser corto o normal. También, además de afectar la fase 3, puede afectar la fase 0, en donde
si estamos analizando los ventrículos, se observará un complejo QRS ancho por una despolarización prolongada, o una onda P si estamos en las aurículas, también prolongada, es decir, plana y ancha. Y plana porque también suele disminuir la amplitud del potencial, como observamos aquí, en la línea punteada. La hiperpotasemia inicialmente torna al potencial de reposo de la membrana celular a valores menos negativos, como se observa aquí. Y esto hace que el potencial de reposo esté más cerca del potencial umbral de despolarización. Y finalmente esto hace que estímulos menores lleguen a desencadenar un potencial de acción, una despolarización. Y finalmente esto incrementa la excitabilidad miocárdica. Sin embargo, si esto persiste durante el tiempo, hace que disminuya la excitabilidad miocárdica porque los canales de sodio comienzan a inactivarse porque el potencial de reposo de la membrana celular ya está menos negativo. También hay que tomar en cuenta que el músculo auricular es mucho más sensible a la hipercalemia que el músculo ventricular y que el sistema especializado de conducción. De modo que en casos de hipercalemia grave puede ya observarse la ausencia de una onda P, es decir, no hay despolarización auricular. Sin embargo, sigue habiendo un ritmo sinusal. El estímulo sigue naciendo del nodo sinoauricular, se conduce a través de los tractos internodales al nodo auriculoventricular, de ahí al sistema His-Purkinje y de ahí a los ventrículos. Esto se conoce como el ritmo sinoventricular. Si analizamos su nombre, sino porque nace en el nodo sinusal y se conduce hacia los ventrículos, pero no hay despolarización auricular, es decir, no se observa onda P. Aquí podemos observar los cambios asociados a la hipercalemia conforme va incrementando progresivamente el nivel sérico del potasio. Así, el potencial de acción ventricular se ve que va incrementando la pendiente de la fase 3 y esto se traduce como una onda T que va siendo progresivamente de mayor amplitud, de ramas simétricas. También observamos el potencial de acción auricular, en donde se afecta la fase 0, es decir, la despolarización se va haciendo más ancha la onda P y de menor amplitud, más plana, de manera que llega a desaparecer en casos de hipercalemia grave y se da lo que se conoce como ritmo sinoventricular. Y también el complejo QRS se va ensanchando y se va disminuyendo la amplitud del mismo. Así se describen estas alteraciones electrocardiográficas en la hipercalemia. Cuando es leve, suele ser un electrocardiograma normal, sin embargo, a veces puede observarse también ondas T acuminadas y simétricas con un intervalo QT que suele ser corto o normal. En la hipercalemia moderada podemos ver bloqueos auriculoventriculares por prolongación del intervalo PR, onda P plana y ancha y un complejo QRS ancho. También en la hipercalemia grave se observará mayor ensanchamiento del complejo QRS, ausencia de onda P, que es lo que se conoce como ritmo sinoventricular en estos casos. Puede observarse también elevación del segmento ST y esto puede llegar a desencadenar taquicardia ventricular, ritmo idioventricular, fibrilación ventricular y finalmente asistolia. Véase aquí la progresión clásica de los cambios electrocardiográficos de la hipercalemia, ondas T acuminadas, prolongación del intervalo PR, pérdida, inicialmente aplanamiento y subsecuente pérdida de la onda P, ensanchamiento del complejo QRS y un patrón que se conoce como onda sinusoidal en los casos más graves. Igualmente aquí vemos más ejemplos, una onda T hiperacuminada de ramas simétricas, aplanamiento de la onda P que llega a desaparecer en casos más graves, ensanchamiento del complejo QRS, mayor ensanchamiento del complejo QRS y un patrón de onda sinusoidal. La sensibilidad del electrocardiograma para detectar hiperpotasemia se ha estudiado y es realmente muy baja. En este estudio es entre 34 y 43% y una especificidad un tanto mejor, alrededor de 85%. En este otro estudio se calculó una sensibilidad para detectar hiperpotasemia por el electrocardiograma muy baja de 19% y una especificidad buena de 97%. Lo que se concluye a partir de aquí es que el valor predictivo positivo del electrocardiograma para detectar alteraciones electrocardiográficas no es tan mala, es bastante buena. Es decir, si tenemos alteraciones electrocardiográficas clásicas de hipercalemia, pues sí podemos casi asegurar que sí va a tener hipercalemia el paciente. Sin embargo, el valor predictivo negativo es muy bajo. Esto quiere decir que electrocardiogramas normales no nos descartan la presencia de hipercalemia. Y siempre hay que tomar el contexto clínico del paciente en cuenta y también tomar en cuenta los laboratorios del paciente. Vemos otro ejemplo, en este paciente con hipercalemia se observa pues muy claramente la presencia de ondas T hiperacuminadas de ramas simétricas, que las ondas T hiperacuminadas suelen ser mucho más visibles en las derivaciones precordiales, aunque realmente en todas las derivaciones se pueden observar. En este otro ejemplo, un paciente con potasio de 6.2 miliequivalentes por litro, igualmente se observan ondas T hiperacuminadas simétricas con un intervalo QT corto de 344 milisegundos y las ondas P ya comienzan a aplanarse.
Otro ejemplo, una hipercalemia grave de 8.2, se observan igualmente ondas T hiperacuminadas de ramas simétricas. Puede verse inclusive que la amplitud de la onda T es mayor que el complejo QRS. Se observa aplanamiento de las ondas P, un complejo QRS que ya está ensanchado, y pues bueno, estos son cambios clásicos de hipercalemia. Otro ejemplo, un paciente con hipercalemia moderada, y igualmente vemos ondas T puntiagudas, incremento en su amplitud de ramas simétricas en todas las derivaciones, predominantemente en las precordiales, y ensanchamiento del complejo QRS, así como aplanamiento de la onda P. Inclusive si contáramos aquí, probablemente hubiera un bloqueo auriculoventricular de primer grado, es decir, más de 200 milisegundos del intervalo PR. En este otro caso de hipercalemia grave, vemos unas ondas P planas que inclusive ya son difíciles de discernir en el electrocardiograma, un complejo QRS ancho y las ondas T hiperacuminadas. Otro caso, un complejo QRS ancho, ondas T hiperacuminadas de ramas simétricas. Inclusive puede observarse en algunos casos de presión del segmento ST. Las ondas P son planas y anchas, véase aquí, sobre todo en V3 o en V2. Ya casi es indistinguible la onda P de tan plana que está. Y el intervalo PR está prolongado, tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este caso ya más grave de hipercalemia se puede observar el clásico ritmo sinoventricular, en donde se aplanó tanto la onda P, porque el músculo atrial, como mencionaba, es mucho más sensible a la hipercalemia, que desapareció la despolarización auricular del músculo auricular. Entonces no hay onda P, pero sigue habiendo un ritmo sinusal, donde si vemos aquí la frecuencia cardíaca es alrededor de 70 latidos por minuto, y los complejos QRS son anchos y las ondas T son hiperacuminadas. Esto es un dato de gravedad, el ritmo sinoventricular. En este otro caso, una hipercalemia grave de 7.7 miliquilates por litro, observamos una taquicardia de complejo QRS ancho, es decir, probablemente es una taquicardia ventricular, y la ausencia de ondas P también. Hay que tomar en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales cuando estamos con hipercalemia grave que ensancha el complejo QRS. Por ejemplo, el bloqueo de rama izquierda del haz de His también ensancha el complejo QRS. Sin embargo, lo que puede verse es que usualmente ensancha la porción inicial del complejo QRS, no así la porción terminal, mientras que la hipercalemia suele ensanchar ambas porciones del complejo QRS, tanto la inicial como la terminal. También el ritmo idioventricular es otro de los diagnósticos diferenciales, y hay que tomar en cuenta también la frecuencia cardíaca. En el ritmo idioventricular la frecuencia cardíaca suele ser mucho más baja, ya que los ventrículos están actuando como el marcapasos o el ritmo de escape, de tal modo que la frecuencia suele ser entre 40 y 60 latidos por minuto normalmente, mientras que en el ritmo sinoventricular tampoco se van a observar ondas P como en el ritmo idioventricular, pero la frecuencia cardíaca será mediada por el nodo sinusal entre 60 y 100 o inclusive mayor. Vemos aquí que en casos graves que no son tratados de manera oportuna, la hipercalemia puede desencadenar este patrón grave que se conoce como ritmo u onda sinusoidal. Aquí vemos otro ejemplo de una onda sinusoidal que puede desencadenar fibrilación ventricular, y la fibrilación ventricular a su vez puede desencadenar asistolia, paro cardíaco. Entonces aquí vemos de manera resumida las alteraciones electrocardiográficas mediadas por hipopotasemia o por hiperpotasemia. Por hipopotasemia hay que recordar el aplanamiento de la onda T, la aparición de ondas U que llegan a ser prominentes e inclusive más prominentes que la onda T, y depresión del segmento ST, así como incremento en la amplitud de la onda P y prolongación del intervalo PR. Mientras que en la hiperpotasemia hay que recordar las ondas T picudas hiperacuminadas de mayor amplitud, de ramas simétricas. El intervalo PR puede prolongarse con bloqueos auriculoventriculares, el aplanamiento de la onda P y subsecuente pérdida de la misma, el ensanchamiento del complejo QRS y finalmente el patrón sinusoidal. En cuanto a los trastornos del calcio, la hipocalcemia se define como la concentración sérica menor a 8.5 miligramos de decilitro de calcio total corregido por albúmina, o un calcio ionizado menor a 4.65 miligramos sobre decilitro. La hipocalcemia se clasifica en leve a moderada si está entre 8.5 a 7.6 miligramos de decilitro de calcio total corregido, o un calcio ionizado entre 4.65 y 3.7 miligramos de decilitro. Mientras que estamos ante una hipocalcemia grave cuando es menor o igual a 7.5 miligramos de decilitro de calcio total corregido, un calcio ionizado menor a 3.6 miligramos sobre decilitro. El calcio total se encuentra en tres formas, principalmente en calcio unido a proteínas, de estas principalmente a la albúmina, el calcio unido a otros aniones como fosfato y citrato, y el calcio ionizado, que es la porción bioquímicamente activa. Existen muchísimas causas de hipocalcemia y no es la finalidad de esta clase describirlas. Sin embargo, hay que saber que la hipocalcemia grave, asintomática o cualquier nivel, inclusive leve pero sintomático, es una urgencia médica y hay que saber identificarla de manera oportuna. Los signos y síntomas son algo inespecíficos, pero se describe clásicamente la excitabilidad neuromuscular, el espasmo carpopedal, tetanía, signo de Chvostek, signo de Trousseau, convulsiones y arritmias, que es lo que nos interesa en esta clase. ¿Cómo afecta el calcio el potencial
de acción de la membrana celular ventricular, como vemos aquí, y recordando del inicio de la clase, en la fase 2 es donde se da una entrada de calcio y una salida de potasio, donde se equilibran y se da la meseta, y esto correlaciona con el segmento ST en el electrocardiograma. La hipocalcemia lo que hace es prolongar la fase 2 del potencial de acción. Al prolongarse la fase 2, pues se prolonga el segmento ST, y al prolongarse el segmento ST, se prolonga el intervalo QT corregido. Entonces, como vemos aquí en esta figura, con hipocalcemia hay prolongación del segmento ST. Normalmente la onda T no se modifica con la hipocalcemia, es decir, la morfología, amplitud y duración suele ser normal de la onda T, lo que se modifica es el segmento ST, y de manera secundaria, pues también el intervalo QT. Tenemos este ejemplo de un paciente con hipoparatiroidismo postiroidectomía, en donde se le removieron de manera accidental las glándulas paratiroides, desarrolló hipocalcemia con un calcio corregido de 5.6 miligramos sobre decilitro, y véase que a grandes rasgos, si vemos este electrocardiograma sin detenimiento, podríamos pensar que es un electrocardiograma normal. Sin embargo, si hacemos la medición del intervalo QT corregido, nos da un intervalo QT corregido prolongado de 500 milisegundos a expensas de un segmento ST prolongado. Véase que la morfología de la onda T es normal. En este caso, se describe cómo, conforme van corrigiéndose las alteraciones electrolíticas, es decir, conforme esta hipocalcemia se fue corrigiendo, fue incrementando el calcio sérico con el paso de los días, también el intervalo QT corregido fue disminuyendo, es decir, se fue normalizando. En este otro caso, un paciente con síndrome de DiGeorge, que frecuentemente desarrollan hipocalcemia, tenía un calcio sérico de 5.29 miligramos sobre decilitro, y también tenía un intervalo QT corregido prolongado de 565 milisegundos a expensas de un segmento ST prolongado. Otro caso, con un calcio sérico de 6.2 miligramos sobre decilitro, véase que el intervalo QT está prolongado en 498 milisegundos, pero la onda T realmente es de morfología y de características normales. En cuanto a la hipercalcemia, se define como un calcio sérico total corregido mayor a 10 miligramos sobre decilitro, o un calcio ionizado mayor a 5.6 miligramos sobre decilitro. Leve es un calcio corregido entre 10 y 12, moderada entre 12 y 14, y grave mayor a 14, mientras que calcio ionizado leve es entre 5.6 y 8, moderada entre 8 y 10, y grave mayor a 10 miligramos sobre decilitro. Existen muchísimas causas de hipercalcemia. Hay que tomar en cuenta siempre el hiperparatiroidismo, ya sea primario o terciario, mieloma múltiple, metástasis óseas, el cáncer, granulomas, producción incrementada de vitamina D o exceso de la misma, consumo de diuréticos tiacídicos, entre otras. Entonces, justo lo contrario sucede con la hipercalcemia a diferencia de la hipocalcemia, es decir, en el caso de la hipercalcemia se acorta la fase 2 del potencial de acción, y esto hace que se acorte el segmento ST y finalmente se acorte el intervalo QT. Como se observa aquí, en el caso de hipercalcemia se acortó el segmento ST y se acortó el intervalo QT. En los casos graves de hipercalcemia sí se puede modificar la onda T. Sobre todo se menciona que se puede alargar la onda T, de modo que si acortamos el segmento ST, pero también alargamos la onda T, finalmente el intervalo QT no se va a alterar, se va a normalizar. En casos también graves en los que se acorta demasiado el segmento ST mediado por hipercalcemia, se puede fusionar la onda T con el complejo QRS y darnos una apariencia de un segmento ST elevado, como se muestra en la figura, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial aquí con la lesión subepicárdica. También en casos graves puede aparecer lo que se conoce como onda J, inicialmente descrita por Osborne, también conocida como onda de Osborne, que se describió en la década de los 50 en miocardio ventricular canino en casos de hipotermia. Es decir, la onda J, existen muchísimas causas de presencia de ondas J. La principal es la hipotermia, pero también la hipercalcemia. En la hipercalcemia grave puede encontrarse onda J, que no es más que una deflexión positiva en la porción terminal del complejo QRS en el punto J, como se observa en estas imágenes. También hay otras causas de onda J, como alteraciones neurológicas como hemorragia subaracnoidea, hipertensión intracraneal, repolarización precoz, síndrome de Brugada en algunos casos, miocardiopatía ritmogénica o displasia ritmogénica del ventrículo derecho, isquemia miocárdica aguda o angina de Prince-Metal. Entonces vamos a ver ejemplos. Un calcio sérico extremadamente alto de 21 miligramos sobre decilitro. Observamos que es muy clara la presencia de un intervalo QT corto, en donde casi se está fusionando la onda T con el complejo QRS, y nos da la apariencia de una elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Véase en este otro caso, igualmente una elevación del segmento ST, porque está tan acortado el segmento ST que se está fusionando la onda T con el complejo QRS en prácticamente todas las derivaciones precordiales. Y véase que tiene una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y un intervalo QT corregido extremadamente corto de 277 milisegundos. Otro paciente con hipercalcemia grave de 24.4 miligramos sobre decilitro, ya corregido por albúmina, en donde se observa igualmente un intervalo QT corregido corto y una
lo que pareciera ser una elevación del segmento Z y quizás esto pudiera ser una onda J. Este otro paciente con calcio también gravemente elevado, de 19,6 miligramos sobre decilitro, véase el acortamiento del segmento ST, donde la onda T está tan cerca del complejo QRS que asemeja a una elevación del segmento ST en prácticamente todas las derivaciones precordiales y en algunas otras derivaciones de las extremidades. En este caso, igualmente, una hipercalcemia grave, véase un calcio corregido de 16,3 miligramos de decilitro y ionizado de 10,29 miligramos de decilitro. El paciente tenía un adenoma paratiroideo, que era la causa de la hipercalcemia, y véase también un intervalo QT corto de 333 milisegundos, pero lo más característico aquí es la presencia de unas ondas J en estas derivaciones precordiales. A este mismo paciente se le trató la hipercalcemia, se le removió el adenoma paratiroideo y una vez corregido se le tomó este electrocardiograma donde vemos que ya se normalizó, el intervalo QT probablemente ya sea normal y ya no tenemos presencia de ondas J. En cuanto a los trastornos del magnesio, bueno, el magnesio se encuentra principalmente en el medio intracelular, menos del 1% está en el espacio extracelular. Los niveles séricos del magnesio no reflejan bien los niveles intracelulares, ya que podemos estar ante una deficiencia de magnesio con niveles séricos normales. Hay gran cantidad de magnesio, sobre todo en el músculo estriado, en los hepatocitos y en los osteocitos, y la concentración sérica normal está entre 1,8 y 2,2 mil equivalentes por litro. El magnesio extracelular se encuentra en tres formas: el unido a proteínas, el quelado con algunos compuestos y el ionizado o fracción libre, que es la forma activa. Del magnesio solamente se filtra en el glomérulo 70 a 80% y de este 3% es excretado, el resto es absorbido. El magnesio actúa como un antagonista fisiológico del calcio. Esto quiere decir que la hipomagnesemia puede causar mayor liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, mientras que la hipermagnesemia inhibe la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Esto quiere también decir que si estamos con un paciente con hipermagnesemia, frecuentemente en el electrocardiograma vamos a observar alteraciones similares a las de la hipocalcemia. Y si estamos con un paciente con hipomagnesemia, frecuentemente se observan alteraciones electrocardiográficas similares a la hipercalcemia. La causa más común de hipomagnesemia es el consumo de diuréticos, y hay que recordar que frecuentemente la hipomagnesemia coexiste con hipopotasemia o con hipocalcemia, sobre todo hipopotasemia. De hecho, es raro observar hipomagnesemia aislada, suele acompañarse de hipopotasemia. Los síntomas son poco comunes de la hipomagnesemia, sin embargo, se describen parestesias, debilidad, temblor, cólicos, tetanía, alteración del estado de conciencia, convulsiones, náusea o vómito. Y las alteraciones electrocardiográficas de la hipomagnesemia aislada realmente son muy raras. Suelen asociarse más bien al trastorno electrolítico concomitante, sobre todo hipopotasemia, pero se describe, bueno, depresión del segmento ST, que suele ser horizontal o descendente. Puede haber taquicardia o bradicardia, ondas T planas o inclusive invertidas. Puede existir una onda U, sobre todo cuando se asocia a hipopotasemia, un complejo QRS ancho mayor a 100 milisegundos, que también es realmente raro. Lo más importante a recordar con la hipomagnesemia es que suele prolongarse el intervalo QT corregido. También el intervalo PR suele ser largo, puede haber extrasístoles supraventriculares o ventriculares, fibrilación auricular y torsat de Pointes. Vemos este ejemplo, un magnesio de 1,1 miliequivalentes sobre litro, y se observa pues inversión de las ondas T en B2, B3, B4, B5, B6, en D2, D3, en ABF, y vemos también depresión del segmento ST en B3 a B6, véase, y un intervalo QT corregido largo de 516 milisegundos. Este mismo paciente, una vez que se le corrigió la hipomagnesemia con sulfato de magnesio intravenoso, vemos que se normalizó el segmento ST y también la onda T. Ya no hay extrasístoles supraventriculares como se observaban en este caso, sino que únicamente hay una extrasístole ventricular. Otro ejemplo, el magnesio sérico de 1,5 miliequivalentes por litro, se observan unas ondas T planas y unas ondas U prominentes. El intervalo QT también está aparentemente prolongado por las ondas U prominentes que están siendo tomadas en cuenta en la medición del intervalo QT. Otro ejemplo, el magnesio sérico de 1,4 miliequivalentes por litro, véase que el intervalo QT corregido es largo, de 510 milisegundos. En cuanto a la hipermagnesemia, es aquella concentración sérica de magnesio mayor a 2,2 miliequivalentes por litro. Sin embargo, los niveles tóxicos suelen ser aquellos mayores a 4 miliequivalentes por litro. La incidencia de la hipermagnesemia es realmente rara. De hecho, de los trastornos electrolíticos que hemos mencionado es el más raro y usualmente se debe a alguna iatrogenia, ya sea por reposición oral o intravenosa de magnesio excesiva, por enfermedad renal crónica en donde hay disminución en la excreción del magnesio, síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, hiperalimentación o consumo excesivo de magnesio por medio de laxantes, enemas o antiácidos que tienen alto contenido de magnesio. La hipermagnesemia suele reducir la excitabilidad miocárdica y frecuentemente es asintomática. Sin embargo, se menciona que cuando es mayor a 4 miliequivalentes sobre litro,
puede dar debilidad, hiporreflexia, náusea, vómito, hipotensión arterial secundaria, vasodilatación. Cuando es grave, es decir, mayor a 10.000 equivalentes por litro, puede dar alteraciones graves también como coma, hipoventilación, parálisis neuromuscular, reflexia, bradicardia, arritmias y bloqueos auriculoventriculares, sobre todo completos o de tercer grado. Y en el caso de la hipermagnesemia mayor a 13.000 equivalentes por litro, suele haber ya paro cardíaco asistolia. Los cambios clásicos descritos en el electrocardiograma son con un magnesio entre 5 y 10 miliquivalentes por litro, una prolongación del intervalo PR y un QT largo, un QRS ancho, unas ondas T picudas de ramas simétricas con ondas P planas. Cuando es mayor a 10 puede haber bloqueos auriculoventriculares o sinoauriculares, y cuando es mayor a 13 generalmente hay asistolia. Como puede observarse, las alteraciones electrocardiográficas son muy similares a las observadas en la hiperpotasemia, y frecuentemente estos dos trastornos electrolíticos aparecen en combinación. En este caso vemos un niño de 11 años con parálisis cerebral infantil en diálisis peritoneal porque tenía enfermedad renal crónica terminal secundaria a una glomerulonefritis focal y segmentaria. Se menciona en este caso clínico que la mamá le estaba dando óxido de magnesio oral durante 2 semanas porque estaba estreñido, lo estaba usando como laxante, entonces tenía toxicidad por magnesio. Véase que llegó al servicio de urgencias por palpitaciones y se encontró en este electrocardiograma inicial con ondas T picudas, complejos QRS anchos y con una conducción irregular. Se le tomó posteriormente un magnesio sérico y se vio que estaba en 7.4 miliequivalentes por litro. Inicialmente, de hecho, estos autores describen que pensaron que eran cambios asociados a hipercalemia, pero una vez vistos los laboratorios, vieron que realmente lo que estaba sucediendo era una hipermagnesemia y que el nivel del potasio sérico no estaba tan alto. Este paciente pasó a hemodiálisis de urgencia por estos cambios electrocardiográficos, y una vez que se le corrigió la magnesemia, bueno, realmente tiene aquí todavía hipermagnesemia, pero no tan grave, pues se observa este electrocardiograma en donde ya hay ritmo sinusal con complejos QRS angostos y las ondas T disminuyeron de amplitud. Sigue habiendo ondas T invertidas, pero bueno, ya no se observan tantas alteraciones como en este electrocardiograma inicial. Entonces, vamos a concluir. El electrocardiograma es una herramienta útil y ampliamente disponible para detectar alteraciones electrolíticas en el suero. Sin embargo, hay que recordar que es poco sensible y poco específico, entonces no podemos depender únicamente del electrocardiograma para detectar o descartar alteraciones electrolíticas. Hay que tomar en cuenta siempre el contexto clínico de nuestros pacientes y siempre hay que confirmar nuestra sospecha con la medición de electrolitos séricos. Una vez que detectemos las alteraciones iniciales, hay que actuar rápido. La meta de detectar estas alteraciones iniciales es prevenir las alteraciones tardías con arritmias potencialmente letales. En la práctica clínica hay que recordar que no todos los pacientes van a presentar cambios electrocardiográficos clásicos descritos en la literatura. Hay pacientes con hipercalemias graves que no desarrollan alteraciones electrocardiográficas. Y siempre hay que recordar también que las manifestaciones en el electrocardiograma de los trastornos electrolíticos no solo dependen de la concentración de los mismos, de la gravedad del trastorno, sino también del tiempo o velocidad con que se instauró el trastorno electrolítico y de la combinación de otras alteraciones electrolíticas, así como combinación con trastornos isquémicos o toxicidad por fármacos que también modifican y se asemejan a las alteraciones electrolíticas en el electrocardiograma. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.